Los periodistas. Bueno, pues durante las últimas semanas los escenarios en Oriente Medio, en la zona de Siria, han estado en las primeras páginas de los diarios internacionales y los analistas contemplan esta defensa, esta estrategia que ha surgido en Irak para retomar Mosul, que se convierte como que en el principal pues objetivo para demostrar que el Estado Islámico sufre un retroceso. Y al mismo tiempo la presencia militar rusa en la zona de Croacia, Manuel, que pareciera es el otro punto en donde, pues no muy lejano, porque son puntos que dentro de el triángulo de pues la geopolítica de esa zona se corresponden en los vectores. Sería el nuevo escenario de los enfrentamientos mundiales que puedan generar una nueva forma de ver cómo funciona el mundo. Mira, yo pienso que en este momento está influyendo mucho en la transformación, incluso de orden diplomático, de las relaciones de los europeos, los norteamericanos con el Medio Oriente, las nuevas vertientes de la geopolítica que han comenzado a aparecer en los Estados Unidos y que traen una fuerte influencia de los lobbies de discusión de la izquierda norteamericana, que han sido siempre muy fuertes y muy influyentes en el medio norteamericano. Estos grupos están descubriendo que el escenario de el año 2016 tiene similitudes con el escenario de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Y esto los tiene enormemente preocupados porque, si tú recuerdas, el gran imperio austrohúngaro, que parecía sacado de una caja de los recuerdos porque era sumamente pintoresco, era muy tradicionalista en sus manifestaciones, etc. Este enorme, gigantesco imperio que había servido sobre todo en alianza con la Iglesia para acercar, para unir y también para enfrentar a los amigos enemigos de Austria-Hungría y de la Iglesia Católica. Eso estaba vigente en el momento en el que se va a iniciar la Primera Guerra Mundial. Y estos grupos no querían la violencia ni querían la guerra, querían por el contrario consolidar su imperio desde la perspectiva de la unión en la búsqueda de la producción. Unos a producir cereales, otros a producir metales, y de esta forma ir creando en Europa fórmulas de participación que fueran cumpliendo con lo que la clase media del mundo europeo tenía en ese momento. Los hijos de los trabajadores del campo, de los labradores, no eran los hijos de nuestros labradores que tienen solo la preparación para ir a cuidar ganado. Estamos hablando de una comunidad fuertemente interesada en los temas de corte de la cultura, que comenzaba a buscar espacios para que sus hijos se incorporaran al proceso
no cuidando ganado, sino sino gobernando, siendo líderes de la sociedad, y generando una produciendo. opinión pública. Y produciendo. La idea de las pequeñas empresas, la industrialización de los productos agrícolas, eso que hoy a nosotros nos parece totalmente familiar, fue impuesto por estos grupos con unas ventajas extraordinarias. Había una condición para que este asunto funcionara: la paz. Por eso, cuando se rompe la paz, se rompen todos estos proyectos y se olvidan hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en donde vuelven a reaparecer tratando, en pleno nacimiento de la Guerra Fría, encontrar los polos de acercamiento, de atracción, frente a un mundo que parecía haber perdido la brújula en Europa y buscaba solo a través de las armas la imposición. Hoy, si tú revisas todos estos proyectos manejados en estas épocas de tensión, tenían como puntos de referencia, primero, Turquía, porque Turquía había sido enemiga del Imperio Austrohúngaro, pero había sido también colaboradora para la conformación de esta visión de gente del pueblo que comienza a evolucionar y no es más el campesino ignorante, sino cada vez más el campesino que tiene hijos que estudiaron en la universidad, que ya tienen propuestas para que los países vayan creciendo, y todo dentro de un marco de convivencia y de entendimiento. Esto es lo que viene a ponerse en juego cuando los grupos más radicales, los que piensan que la grandeza de una nación no se hace sino se conquista, se usan las armas para tomar el liderazgo y gobernar. Este núcleo que estaba ubicado en varias sociedades revolucionarias que se movían en Rusia y se movían en el centro de Europa, deja como consecuencia el atentado de Sarajevo, y con el atentado de Sarajevo, Jesús Manuel, se acaba esta visión. O sea, el equilibrio se daba en esa zona. Se rompe y viene la guerra. Y después viene la Segunda Guerra como reposición de las derrotas obtenidas en la primera por los alemanes y los aliados de los alemanes, que eran pocos, pero que de alguna manera también tenían el interés en la reconquista de los espacios en el centro de Europa, que por eso se da el tema de la expansión que hace Hitler en los primeros meses de su gobierno, ¿no? Mira, Alemania tenía, desde antes de que se iniciara la Primera Guerra Mundial, tenía la intención de proponerse como la segunda potencia a nivel mundial, capaz de cuidar el orden de todos y el desarrollo de todos. Bueno, una especie de la sucesión del Sacro Imperio Romano. Así es, pero los príncipes electores posteriores. Solo que esto, la violencia viene a destruirlo, y todos los esfuerzos que se hicieron para evitar la guerra fueron inútiles, porque la gente estaba convencido de que la guerra era una solución. Dice Bárbara Tuchman, nunca una guerra fue tan popular como la Primera Guerra Mundial. Nunca había habido esta euforia, esta
felicidad de la gente que cuando supieron la noticia de que iba a haber guerra se fueron a los grandes lugares de concentración a gritar y a corear lemas nacionalistas y al mismo tiempo a señalar que sus fuerzas militares liquidarían esto rápidamente. La percepción de las nuevas armas en el mundo no tenía todavía una claridad dentro de estos sectores que no se imaginaban lo que iba a ser enfrentarse a los tanques de guerra, enfrentarse a los cañones de largo alcance. ¿Y a la aviación? A la aviación que se desarrolla de manera sensacional. Y todo esto favorece la línea del militarismo. Hitler puede, a unos cuantos años de haber perdido la guerra, proponer otra. Levanta el ánimo, levanta la autoestima de los alemanes, ¿no? El Volk, el pueblo. Pero sobre todo, Jesús Manuel, los alemanes pensaban que el conflicto de la Primera Guerra Mundial estaba inacabado, que había que acabar de complementarlo para consolidar lo que se había propuesto. Sobre todo por las sanciones que reciben los alemanes, ¿no? Claro. La prohibición de meterse en industria metalmecánica, el quitarles parte de su territorio, la zona de Alsacia, por ejemplo. Y la intervención militar, con presencia militar en varios lugares de Alemania, generaron dentro de la situación europea indignación porque hubo abusos de los ocupantes, porque la gente sintió lastimado su nacionalismo al ver las banderas del adversario ondeando en territorio alemán, y todo esto fue dándole a Hitler el poder para lanzarse después a la captura del gobierno con un golpe que tiene mucho más de callejero que de estrategia militar o estrategia parlamentaria. En el momento en el que las Fuerzas Armadas de Alemania vuelven otra vez a tener el poderío y la disciplina que les inculca Hitler, el argumento de Hitler era: necesitamos acabar la guerra que nos hicieron abandonar los traidores, y necesitamos para eso que toda la sociedad se vea involucrada en los procesos militares. Y eso es lo que, a tu manera de ver, está sucediendo ahorita en el Oriente Medio, la vuelta a esta estrategia del militarismo. Están volviendo al militarismo, pero no solo al militarismo. Como tú decías hace un momento, Jesús Manuel, esto es un modelo amplio, esto es un modelo que no se queda únicamente en el mundo de las Fuerzas Armadas, sino tiene otro centro de poder muy importante en los medios de comunicación, otro centro muy importante en los medios diplomáticos de alianzas y de acuerdos, otro punto importante en el desarrollo de una economía en la que los poderosos tienen su papel, pero el resto de la sociedad está incorporado porque hay trabajo para todos, trabajo bien remunerado, trabajo tecnológicamente cada vez más evolucionado. Esto
que estaba ocurriendo en Alemania, estaba ocurriendo en Japón también. En las principales naciones del mundo industrializado. Así el es. llamado primer mundo, o el G20, o como le quieras llamar en los diferentes escenarios. Así es. El mundo oriental musulmán estaba alejado de eso. Absolutamente. Salvo Arabia Saudita. En el territorio musulmán, los tratados de Sykes-Picot, como tú recuerdas, los dejaron cercenados. Habían dejado decapitados a los movimientos. Hace 100 años. Hace 100 años, que creyeron en una paz que nacería de la constitución de un Estado nuevo, que era el de Palestina, en el que quedarían resueltos los procesos de integración, conviviendo el mundo árabe con el mundo judío. El asunto fracasó, no solamente fracasó en el proyecto grande, fracasó en las cosas pequeñas, porque la sociedad del mundo israelí como la sociedad del mundo palestino se volvieron antagónicas, con intenciones de destruirse una a la otra, en lugar de abrir los espacios para poder a la convivencia, vivir ahí uno junto del otro sin necesidad de darse de balazos. Ahora que fue el Papa Francisco a Tierra Santa, se dio un fenómeno muy, muy peculiar. El Papa llega y es invitado a participar en una reunión con los judíos, con los palestinos, para platicar sobre el papel de la Iglesia en estos entornos y en el objetivo que el Papa presenta como el más importante, de hacer vivir en paz y con equidad a los países integrantes del Medio Oriente. El único discurso en donde se mantuvo esta postura es el del Papa Francisco. En todos los demás discursos, Jesús Manuel, el tema del nacionalismo sigue vigente, vuelve a aparecer tan vivo como había estado en otros tiempos, y con más reclamos, claro, con más exigencias. claro. Preguntado el canciller que representaba al Vaticano, ¿en dónde veía él las diferencias de los grupos? Dijo, hay una diferencia que es esencial, y es: uno de los grupos busca que los movimientos armados, etcétera, terminen su intervención en la política y dejen de evitar el encuentro natural de las sociedades. Esta gente quiere y se esfuerza porque las cosas cumplan con su finalidad sin la violencia. Y la otra parte, dice el canciller, la otra parte es la de siempre. La del militarismo. La del militarismo. La de las Fuerzas Armadas. Que dice, me importa un rábano lo que quieran los civiles, yo estoy aquí con instrumentos capaces de poner en orden a cualquiera, y entonces todo queda limitado en el escenario de la guerra, a la visión de continuar la guerra por el tiempo que sea necesario. ¿Me permites hacer una pausa para el cambio de la batería? Entonces, Manuel, el militarismo, como has ido describiendo, está recuperándose en su presencia en las decisiones de los estados. Tal vez por eso el terrorismo
tuvo éxito porque hubo un desmantelamiento de esta estrategia de ser naciones militares. Y entonces avanzan los terroristas, avanza el Estado Islámico, y ahora viene una recomposición en las estrategias de las naciones como Rusia, Irak. Insisto mucho en Irak, porque es la que ha iniciado las operaciones en contra de Siria. Así es. Irak ha sido... Irak tiene el antecedente previo, ¿no? Claro. De la anterior guerra. Irak, desde los orígenes de la historia, es más, la historia nace en Irak, cuando aquello eran los países que vivían en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, y desde ahí comenzaron a comunicarse con los seguidores de otro tipo de desarrollo, como fueron los egipcios, como fueron los asirios, y se fue generando así toda una influencia de esta primera visión del mundo, en donde nace la política y nacen muchas de las realidades que seguimos viviendo. Los geopolíticos prácticamente de todos los niveles y de todos los países recuerdan siempre que el territorio de los pueblos mesopotámicos fue el punto de partida de todo lo que hoy llamamos nacimiento de la cultura del mundo occidental. Allí nació. Por eso se habla de Irak como el pilar, como el eje central de lo que sería el crecimiento y desarrollo de una cultura que tuviera una visión de futuro hacia la que tendería con sus modificaciones, y así fue. De hecho, dentro del nacimiento del mundo organizado en ciudades en 5,000 años antes de Cristo, al día de hoy, estos fenómenos que se apreciaban como fenómenos incipientes 5,000 años antes de Cristo, hoy son parte de la realidad de la sociedad en la que nosotros vivimos. Irak, el Cáucaso, los montes Urales representan en la geopolítica mundial a los pilares sobre los que se construyó la primera visión de la humanidad, que muy modificada y muy alterada por las incorporaciones de los elementos instrumentales del mundo occidental, sigue siendo la clave. Por eso, mientras no se resuelva el tema de Irak, que es el tema nada más y nada menos que del Estado Islámico. El Estado Islámico entendió que este eje geopolítico que constituye Irak, en estos momentos, cuando uno pudiera pensar que están lejísimos de las realidades de aquellos 5,000 años antes de Cristo, pues no están tan alejados. Por el contrario, estos grupos son los que están manteniendo vivas las tradiciones de esta sociedad. Durante algunos años, Manuel, Irak, Irán, desde la caída del Shah se ha modificado esto.
cuando llega el ayatolá Khomeini. Pero durante ese periodo los Estados Unidos son favorables a la política del surgimiento de líderes, entre otros Saddam Hussein, y de la educación militar y el de venderles armas y el de darles las estrategias militares para poder combatir contra los enemigos de los Estados Unidos. A la caída de Saddam Hussein viene una recomposición. Cuando el partido de Saddam Hussein queda sin líder, viene la recomposición para la formación de lo que se traduce después en ISIS y bueno, primero Daesh, ISIS y lo que hoy es el Estado Islámico, ¿no? Así o sea, es. El quitarles la vigilancia, la presencia, dejó que nuevamente surgieran, como dirían en los refranes populares mexicanos, polvos de viejos lodos. Así es. Y con esta reconstrucción basada en el principio de continuar lo que no se ha acabado, Lo que decía Hitler. que es lo que decía Hitler, entonces vuelven a aparecer estos núcleos de un nacionalismo feroz que... En eso hay una identidad con el nacionalsocialismo. Pero grande. Acuérdate que cuando el dominio del nacionalsocialismo llega hasta Irak. Llegó hasta Irak. Con las legiones, ¿no? Llegó hasta Irak con la Egipto. caída del gobernante de este lugar, sustituido o pretendiendo sustituirlo, un militar de claras simpatías pronazis durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. El territorio es un territorio que tradicionalmente ha sido motivo de conflictos, precisamente porque es como el ombligo del mundo, es el centro neurálgico de muchas transformaciones. Y lo que se ve en este momento ahí no es alentador. Es la imagen de que con muchos problemas, pero que de todas maneras están defendiendo los seguidores de la guerra a favor del Islam. Entonces, el islamismo ha dejado de ser una identidad religiosa propia de los pueblos árabes para convertirse el islamismo en el motivo ideológico de la guerra contra todos los que no profesan la fe musulmana y en particular los que tradicionalmente han sido sus enemigos. Y entonces ahí entran los cristianos, entran los ortodoxos, claro, entran los rusos. Entran todos aquellos que en algún momento... ¿Los turcos entran? Mira, sí y no. Sí, porque un sector del pueblo turco tiene esta imagen del poderío del mundo islámico, porque el templo de Constantinopla, la catedral de Constantinopla, fue convertida en la primera mezquita del mundo oriental, en la gran mezquita del mundo oriental. Por cierto, estamos hablando del Imperio Otomano. Ahora hay una gestión que está haciendo el grupo de apoyo del Papa Francisco para ver la posibilidad de que esta basílica del mundo cristiano en territorio islámico se constituya en el primer caso donde se regresa a la iglesia la dirección de esta basílica, y en esta basílica habría, haz de cuenta, dos horarios, uno para los católicos y otro para los musulmanes. Válgame Dios. Planteando de esta forma que las cosas pueden resolverse, aún las más difíciles,
si se con tiene la ganas convivencia. de hacerlo por la vía pacífica. Oye, Manuel, regresando al tema militar, Irak, Mosul, el retomar la ciudad emblemática para ISIS de Mosul, ¿es un retroceso en el Estado Islámico? O sea, ¿es un avance para volver las cosas a la normalidad? ¿O finalmente es una estrategia también que planeada por el propio ISIS, que el Estado Islámico puede resurgir en cualquier otra ciudad con la misma fuerza, ¿no? Porque ellos no están localizables en un solo punto. Esa es la teoría fundamental hoy del grupo islámico. Podemos estar hoy aquí y mañana en otro lado y seguimos siendo los mismos. Y por eso ellos están invirtiendo una parte significativa de su capital militar, de sus recursos militares, para adueñarse de Mosul, como se adueñaron de Bagdad, adueñarse de Mosul, como se han adueñado de otros territorios cercanos, para convertir a Mosul en el centro punto de discusión. Sí. Decía un analista, hay un diario en España, el ABC, que tiene un área muy especializada sobre el Medio Oriente. Históricamente han tenido corresponsales ahí durante todo el siglo pasado prácticamente, entonces tienen mucha información y ellos consultan a los especialistas académicos sobre esta situación, y uno de ellos decía estos días, ahora que recién se sabe de pues, las incursiones iraquíes en Mosul, que si no son reforzadas estas incursiones por las acciones militares de los Estados Unidos, pocos resultados positivos prevén. Así es. O sea, si Estados Unidos no se involucra, y Estados Unidos está ahorita en un proceso electoral donde parte de su debate es si se meten o no se meten, qué cosa más complicada. Se vuelve complicadísimo, y si gana Hillary Clinton, no se van a meter. La idea es no meterse. Y si gana Trump, se van a meter de inmediato. Es que es increíble, ¿no? Así es. Esta geopolítica, no sé hasta dónde va a ser benéfica para Occidente y para Oriente. Lo que pasa es que los pivotes geoestratégicos, han como cambiado. Se les denomina, ¿no? Siguen siendo los se mismos. Arraigan fuertemente en algunas regiones y explican parte de los movimientos que ahí suceden. Junto con esto, ponte a ver lo que está ocurriendo en Europa y verás cómo el tema de la comunidad europea, que tú y yo platicábamos hace más o menos un mes, pues ya no parece estar en la misma disposición. Bueno, con la salida de los ingleses se transformaron muchos intereses en Europa. Y ahora la salida de Inglaterra de la comunidad, y por otro lado los forcejeos de los españoles, los catalanes, sí, para aprovechar las circunstancias, están creando un clima que está reviviendo antagonismos muy viejos, que no creo que en el caso español le hagan mucho bien a su comunidad, cuando España vive una de sus horas más amargas, y tengo entendido que en esta semana se le debería entregar el mandato del gobierno a Rajoy, y resulta que Rajoy no ha acabado de encontrar, no se ha acabado de integrar con quién conformar así es. Su gabinete, y por lo tanto es tremendo. El asunto puede regresar otra vez, y entonces va a regresar devaluado el proceso democrático en España. Muy bien. Manuel, muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.